Bueno, yo creo que ya, bueno, como decía, nosotros vamos a exponerles un poquito el caso uno que nos corresponde. Bueno, básicamente, el caso uno nos habla que... Listo, ya. Yo creo que Ale puede empezar. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí se escucha bien. Sí. Ok, vamos a presentarles el caso uno. Entonces, básicamente, el caso nos habla que en una finca, ¿verdad?, de vacas lecheras en una región rural, el propietario ha notado un aumento en el número de vacas enfermas. Entonces, básicamente la granja tiene un total de 150 vacas, de las cuales 20 muestran signos de enfermedad y las vacas afectadas están en un potrero que ha estado en uso durante todo el verano. La fecha de inicio fue a principios de agosto y en su primera observación básicamente se observan varias vacas que presentan fiebre alta, dificultad para respirar, letargia y algunas vacas también tienen dificultad para caminar y muestran signos de dolor abdominal. En cuanto a la progresión, en el transcurso de una semana, la condición de las vacas empeora. Se reportan muertes súbitas en al menos 10 vacas sin signos previos de enfermedad. Los cadáveres muestran hinchazón rápida y secreción de sangre oscura por las aberturas corporales. Dentro de los síntomas comunes tenemos fiebre alta, rigidez muscular, dificultad respiratoria y en algunos casos colapso y muerte repentina. El examen clínico, el veterinario que atiende el caso realiza una necropsia en algunas vacas muertas, encuentra que las vacas presentan lesiones típicas del anthrax, como el sangrado oscuro y la ausencia, de coagulabilidad en la sangre. En cuanto a En lo que sería la investigación inicial, bueno, el mismo caso nos indica que el veterinario que atiende el caso realiza necropsias en algunas vacas muertas, encuentra que las vacas presentan lesiones típicas de anthrax, como el sangrado oscuro y la ausencia de coagulabilidad en la sangre. Entonces, las dos pruebas que vamos a necesitar para, bueno, saber, ¿verdad?, si es anthrax. Lo primero es que vamos a recolectar muestras de la sangre, digamos, periférica de los orificios, ¿verdad? Nunca vamos a hacer necropsia, ¿verdad?, sobre el animal. Luego, las pruebas que se van a hacer, bueno, va a ser el PCR. El PCR lo que nos va a permitir es amplificar los fragmentos específicos del ADN de Bacillus anthracis, pues especialmente los genes que codifican su cápsula y toxinas. Y el cultivo es el que se considera el gold estándar, ¿verdad? Para confirmar la presencia de Bacillus anthracis, porque básicamente permite aislar directamente el agente etiológico. Como diagnósticos diferenciales, tenemos las costridiales, especialmente podemos hablar de la Clostridium chaud, que es, bueno, pierna negra, o la septicum, entre las más comunes que se pueden dar son muy parecidas, entonces hay que diferenciarlas, y también se hace cultivo, se puede utilizar la gold standard, que es el cultivo, o PCR para más rápido. La otra con la que podemos diferenciarlo es con el meteorismo ruminal, como las vacas, bueno, los animales también va a presentar ya sea con Clostridium, contra Anthrax, van a presentar meteorismo. Hay que diferenciarlo entre si es por una falla, una enfermedad metabólica que se está dando el meteorismo, o si es por Anthrax o por Clostridium. ¿Cómo se hace esto? Se hace la prueba de sonido y se mide la temperatura. Si es una enfermedad metabólica, no tiene que haber elevación de temperatura. Si hay fiebre o elevación de temperatura, eso no es diferencial de Anthrax o Clostridium. Y el otro, como diferencial, también está el Anthrax. Bueno, nuestro diagnóstico definitivo es anthrax, ¿verdad? Y bueno, básicamente, ¿por qué fue que escogimos anthrax? Bueno, el patrón, digamos, que nos expresa el caso, ¿verdad?, que es un patrón agudo de rápida evolución, es característico de septicemias fulminantes, ¿verdad?, como la es producida por Bacillus anthracis.
Los cadáveres, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Esos hallazgos de sangre no coagulable y la exudación, digamos, por diferentes orificios, son descripciones clásicas asociadas a pues, este agente. Esta es una condición que facilita, digamos, la exposición a esporas persistentes en el suelo y favorece la aparición de casos agrupados, como lo mencionaba el caso. En cuanto a qué tenemos que averiguar o evaluar previamente antes de dar con el diagnóstico definitivo, están primero que todo los antecedentes de vacunación de la finca, de saber si el lote, perdón, ha sido vacunado o no, o si fue con un periodo mayor a 6 meses. Si digamos, en este caso nos dicen que el lote no ha sido vacunado o que tiene más de 6 meses de vacunación, podemos sospechar o podemos decir que hay un mayor riesgo de lo que es tener lo que es el anthrax. En cuanto a lo que es el historial de potrero y condiciones del suelo, aquí básicamente lo que queremos saber es si han habido muertes anteriores que sean sospechosas a este tipo de patología, si han habido movimientos de tierra, inundaciones o si han tenido abono con restos orgánicos de animales. Esto relacionado directamente con lo que es la existencia de esporas, que como estas pueden permanecer años en el suelo, al haber ese tipo de movimientos puede haber como mayor predisposición de que las esporas puedan salir. En cuanto a lo que es la procedencia del manejo de los cadáveres que han sido positivos a anthrax, esos, bueno, principalmente, como ya lo mencionó la compañera, no se pueden abrir por lo que es la diseminación de las esporas. Y también tenemos que saber qué se hizo con esos animales que fueron positivos a este tipo de patología, si fueron enterrados o si fueron quemados o algún otro tipo de proceso que les hayan dado. También tenemos que informar sobre lo que es el potencial zoonótico, que son los animales que, digamos, han sido positivos a este tipo de patologías, saber si no han sido consumidos por pobladores o por el mismo dueño o vaquero, o si no han tenido tal vez lo que es contacto directo con sangre o con tejidos de esos animales. Ok, en cuanto a la pregunta 1, que es cuál es la prevalencia y la incidencia de la enfermedad en la población animal estudiada, pues tuvimos dos análisis de la pregunta como tal. La primera fue, ¿verdad?, el exponer los datos, siendo la prevalencia, ¿verdad?, esa fórmula entre el número de animales que encontramos enfermos en un periodo, momento determinado, dividido entre la población total, ¿verdad? Entonces hicimos la división de las 150, de las 20 vacas enfermas entre los 150 animales, que era el total, y nos dan 13.3. Entonces, ¿verdad? Esto significa que pues tenemos que 13 de cada 100 animales, ¿verdad? De las vacas que están enfermas, pues están afectadas actualmente y pues que es una prevalencia bastante alta, ¿verdad? En cuanto a la incidencia, básicamente es el número de casos nuevos, ¿verdad? Durante un periodo determinado, dividido entre la población de vacas total. Entonces dividimos 10, que eran las vacas que formaban parte de los nuevos casos, entre el total de vacas, y esto nos da una incidencia de 6.7, que básicamente nos da a entender, ¿verdad?, que aproximadamente 7 vacas, 7 de cada 100 vacas, perdón, se enfermaron, y esto significa, ¿verdad?, que tenemos una incidencia muy alta y que posiblemente la enfermedad se está propagando a una velocidad muy, muy rápida, ¿verdad? Y la otra análisis es que básicamente pues buscamos acá ¿verdad?, la prevalencia pues que tiene SENASA a nivel de Costa Rica, y se menciona que pues hubieron ahí en los datos que se registraron 5 casos, ¿verdad?, de animales enfermos. Y sin embargo, ¿verdad?, en otros países pues se menciona que en Centroamérica y en varias literaturas pues se registran casos de anthrax en Canadá, en Estados Unidos y en lugares como India y Bangladesh, ¿verdad?, que son lugares un poco alejados. Con respecto a la segunda pregunta que pedía los factores de riesgo asociados con la enfermedad,
El anthrax o Bacillus anthracis es una bacteria esporulada y ella, bueno, cae al ambiente, tiene como una membranita porque no es una cápsula que la protege y eso le permite vivir mucho tiempo en el ambiente. Es una enfermedad zoonótica, así que se le transmite no solamente al humano, también está el bovino, están los caballos, están las ovejas, las cabras. En menor porcentaje están los cerdos, los perros y los gatos, siendo los cerdos con una alta mortalidad. Y hay unas cuantas especies que son resistentes a esta bacteria. También la fauna silvestre se ve afectada porque estos tanto se pueden enfermar como pueden ser vectores de la enfermedad hacia otras fincas. Y generalmente, viendo este caso que menciona que es en la parte de agosto, que es un momento en que se está pasando de época de verano a época de invierno, es un momento de transición. Y casi la mayoría de casos que se han reportado de anthrax que se da a la esporulación son en estos cambios, ya sea de fuertes sequías y que pase una vez a lluvia o viceversa. Hubieron muchas lluvias y una sequía extrema luego. Entonces, esto hace que la bacteria que está en el suelo esporule. Entonces, las condiciones climáticas extremas son una de las causas de las que se puede dar la aparición del anthrax. Y también porque es muy persistente en el suelo. Hay unos estudios que han dicho que ha vivido lo han detectado hasta 12 años y encontraron que era la misma cepa con la que se murió un animal 12 años antes. Las características del suelo, se menciona en algunas literaturas que el anthrax tiene afinidad por suelos con un pH neutro o más bien alcalino y con temperaturas superiores a 15 grados. El manejo de la alimentación animal, esto es muy importante porque hay que saber de dónde, digamos, la gente que alimenta con concentrados o con heno, saber de dónde vienen los alimentos, porque como es una bacteria que se encuentra en el suelo y si por cualquier razón se da una mala manipulación o se viene con los alimentos, entonces no solamente nos va a afectar a nosotros y va a afectar, se va a esparcir mucho más ampliamente por el alimento por no saber manejarlo adecuadamente. Y además, la contaminación ambiental y productos animales, como lo mencioné antes, la fauna silvestre, que por cualquier razón se muere un animal en un potrero y no se sabe que se murió por anthrax y lo dejan que se muera y que no lo entierran, no le dan un proceso adecuado, fauna silvestre puede agarrar y extrapolar o llevar a otras fincas cercanas o aún más lejanas también. Y un dato importante, la presencia de agua estancada o suelos inundables. Varios estudios mencionan, como mencioné antes, que esto prevalece mucho en el suelo. Generalmente cuando hay inundaciones o fuertes aguaceros y no da un manejo adecuado de los cuerpos de animales contaminados con anthrax, estas bacterias se ha encontrado que se encuentran mucho en aguas estancadas y al pasar la época de verano, estas se evaporan y les da como una protección más para que persistan en el suelo. Entonces, el gran problema que tiene esta bacteria es que persiste mucho en los suelos y cualquier movimiento o escasez de pasto, como en el caso que mencionaba ahí, el documento, que era un potrero que era muy utilizado, que tenía sobrepastoreo, que estuvo utilizado todo el verano, entonces el follaje que estaba allí arriba se lo comieron y ya estaban comiendo, generalmente la vaca cuando come, enrolla el pasto, lo jala y también vienen partículas de suelo que también lo ingieren, entonces, y la bacteria generalmente está en el suelo, entonces ahí ingieren la bacteria, entonces por eso es un factor de peligro, un factor de riesgo. En cuanto al manejo que tenemos que tener al tener un diagnóstico de estos, la OIE sugiere, bueno, como ya lo hemos venido hablando, no realizar necropsias, no transportar los cadáveres, en la medida de lo posible enterrarlos en el mismo lugar y obviamente con su
con su debida desinfección. Notificar a la autoridad nacional, en este caso tenemos a SENASA. También es importante lo que es rotular la finca, ya sea para el personal interno, además de aislar la finca y potreros, proteger al personal, provisionarle implementos de bioseguridad, desinfectar lo que son las instalaciones, el control ambiental también, y lo que es la vigilancia de los animales enfermos o bueno, lo que es la finca ya infectada y lo que es la vacunación. En cuanto a lo que es el patrón de transmisión, bueno, tenemos que esta patología o, bueno, bacteria es de transmisión indirecta, lo que es la transmisión dentro de la misma población, bueno, habla principalmente de lo que es la oral, de la digestiva, que este se da por lo que es el consumo de los pastos contaminados, aguas o forrajes que contengan lo que es la espora, que estos, bueno, se pueden contaminar por muerte previa de animales que estuvieran infectados por la patología. También habla de lo que es la transmisión por vía cutánea, que eso es cuando las esporas logran entrar por lesiones en la piel, que estas pueden ser como picaduras de insectos o también por heridas y que pueden ser adquiridas durante lo que es el pastoreo. También hablaba de que se podía dar lo que es la transmisión por medio de la vía cutánea por procedimientos quirúrgicos que se realicen en el campo, o por objetos inanimados del ambiente. Esto hablaba de lo que son las cercas de púas y en una menor cantidad, pero que también la menciona la literatura, es por vía inhalatoria, donde las esporas logran entrar con lo que es el polvo. Esto lo da la literatura principalmente, por ejemplo, cuando estaban en corrales que tenían polvo por la época seca. En cuanto a lo que es la transmisión entre lo que son ya poblaciones, bueno, se habla principalmente de lo que es la movilización de los animales que tienen la patología, pero que no tienen sintomatología clínica todavía. También se habla de lo que es el transporte de forrajes o productos contaminados, como por ejemplo lo que son pieles, cuando se hacen también movimientos de tierra o cuando hay inundaciones, que como lo mencioné anteriormente, pueden hacer que las esporas salgan del suelo y se contaminen animales sanos. También por la parte de vectores, que se habla principalmente de lo que son hematófagos, que por vía de picaduras logran lo que es inocular sangre contaminada y por este medio también se logra lo que es la diseminación de la enfermedad. Esta es una imagen que resume lo que ya hablé sobre los tipos de contagio. Acá se menciona de que el agua puede ser fuente de infección, de que la vía más común o frecuente es la vía digestiva en rumiantes, y los que ya mencioné, los hematófagos, que son como las moscas y los mosquitos, y que también habla la literatura de que perros y animales silvestres pueden ser causantes de lo que es la diseminación de la enfermedad, y bueno, que ya dentro del organismo las esporas pueden germinar y que van a comenzar a invadir lo que son diferentes tejidos del organismo y por ende producir lo que es la muerte. Con lo que sería el impacto de la enfermedad en la salud general, bueno, en este caso en específico, como habló Ale, ¿verdad? Es una mortalidad bastante alta por semana, lo que se traduce, ¿verdad?, en un impacto severo, en un foco activo, ¿verdad?, de enfermedad y de una propagación muy rápida. En cuanto a las presentaciones, tenemos la clínica, ¿verdad?, que es la fiebre alta, la rigidez, la disnea, el colapso y la muerte, que básicamente esto lo que nos indican, ¿verdad?, es que hay un sufrimiento agudo y una pérdida, ¿verdad?, del confort y el bienestar del animal, así como también tenemos los casos subclínicos, ¿verdad?, donde tal vez no estamos viendo bien signos de enfermedad, pero sí una menor ingesta, una menor producción, ¿verdad?, una pérdida de condición corporal y que predispone a una mayor susceptibilidad a infecciones, ¿verdad? Y esto se presta para hacer un foco de diseminación, ¿verdad? Y a su vez dar una inestabilidad productiva. Y bueno, ya la enfermedad como tal, ¿verdad? El anthrax representa un alto riesgo tanto para el hato, para los hatos vecinos, para las personas, ¿verdad? Porque es una enfermedad zoonótica, lo que pues exige, ¿verdad?, que se intervenga inmediatamente para poder cortar lo que es la transmisión y proteger la salud pública.
En cuanto a las medidas de prevención y control, ya las hemos venido mencionando por partes, y bueno, y tenemos que, bueno, desgraciadamente en el caso, se tienen las vacas enfermas en un potrero que fue utilizado durante todo el verano, y en este se desconoce si hubieron animales enfermos o si incluso se enterraron animales ahí o murieron dentro del potrero. Entonces la literatura señala que dentro del control y prevención podemos tener, bueno, lo que debemos tener es suministrar, y obviamente no lo sabemos con este potrero, suministrar pastos adecuadamente limpios, y con esto no queremos decir que vamos a desinfectar los pastos, sino que, como lo dijo Adilsa, tenemos que saber de dónde provienen ya sean los pastos o los concentrados. Además es recomendable tener la granja en cuarentena y evitar lo que es la introducción de nuevos animales, y nuevamente lo que es romper el ciclo de infección, y con esto nos referimos a que, por ejemplo, si la infección entra a través de lo que son los alimentos, todo alimento debe ser destruido de inmediato. Y en cuanto a las necropsias, también tenemos que en el caso se realizaron necropsias erróneamente, y esto por todo lo que han dicho las compañeras, que las células vegetativas tienden a liberarse una vez que estén en contacto con el oxígeno del ambiente, formándose, bueno, transformándose en esporas, siendo más resistente todavía en el ambiente para eliminar. En mucha literatura se hablaba de que incluso dentro de la medida para deshacerse del cadáver, era no abrirlo y dejarlo cubierto. No sé qué tan bueno sea esa práctica, pero se mencionaba que se adiciona sobre el cadáver formaldehído, y se tapa con plástico, y no se abre durante las primeras 72 horas, porque esto tiende a lo que es inhibir lo que es la esporulación, y al parecer termina con lo que es el ciclo de vida. Bueno, como mencionaba, el descarte de cadáveres, hay que desinfectar el lugar, en la medida de lo posible incinerar los cadáveres es la medida, o sea, es la mejor medida. Esto para evitar lo que es la diseminación de esporas. También se habla de lo que es el entierro profundo, pero tiene muchas desventajas. Bueno, y aparte de que el entierro se cita que se utiliza con lo que es la cal, pero se habla que la cal tiende a ¿cómo se llama? Ayudarles a sobrevivir a las esporas. Entonces, actualmente se trata de más bien contradecir o exhortar a que no se utilice lo que es la cal, porque ayuda a sobrevivir a las esporas, contribuyendo a lo que es el riesgo de propagación futura, como lo decía Paola, en casos de prácticas como lo que es el arado o la erosión del suelo o la excavación por los mismos animales carroñeros, o incluso lo que es la contaminación de mantos acuíferos, con lo que es el entierro profundo de los cadáveres. También se hablaba que en el caso, los animales estuvieron durante una semana sin actuar, y obviamente esto es perjudicial, porque se habla que una notificación precoz y un diagnóstico precoz ayuda a lo que es reducir la propagación y obviamente lo que es la zoonosis. También, como lo mencionaba Paola, es importante lo que es el control de plagas, porque estos son vectores de estos microorganismos. También se habla de que se puede utilizar lo que es la formalina o hidróxido de sodio, en casos en los que ya el cadáver fue abierto, entonces se puede esparcir esto en la zona circundante. También se puede utilizar ácido peracético en el suelo,
y se dice que actúa eficazmente contra lo que son las esporas. En cuanto al calzado, se puede desinfectar con óxido de etileno y no sé, también esta práctica se hablaba de que en casos de matadero, las pieles o la lana se puede irradiar con gamma. También la ropa contaminada del personal se puede fijar con lo que es de formaldehído al 10%. Se hablaba de lo que es la vacunación, obviamente, y el cuidado que hay que tener en la posvacunación, porque hay que respetar cierto tiempo, por ejemplo, en lo que es animales que han sido vacunados en animales lecheros, la leche no se puede manipular ni consumir durante las primeras 72 horas, y en cuanto a lo que es los cárnicos, no se pueden enviar al matadero durante los primeros 45 días post vacuna. Y también es importante evaluar o considerar lo que es la inclinación de los terrenos, porque estos pueden favorecer lo que es la escorrentía superficial durante el invierno. Y eso sería. Bueno, y también el uso de pediluvios dentro de las instalaciones. Gracias. ¿Algún grupo que haya escogido este caso también, o alguno que tenga alguna pregunta o algo que sientan que habrían hecho diferente o algo de más? Buenas tardes, doctora. Nosotros también estuvimos analizando el caso 1. Compartimos el diagnóstico que ellas dieron, que están dando por la sintomatología que presentaban los animales, y no solamente la sintomatología, sino la cantidad de animales, ¿verdad? Porque con esa sintomatología, si hubiese sido una sola vaca que hubiera presentado, pues también hubiéramos tenido como diferencial mordedura de serpiente, ¿verdad? Que también puede generar que se den esos tipos de sangrados. Pero al verse tantos animales al mismo tiempo, pues esa queda descartada, y el otro diagnóstico diferencial, como los Chaway, pues también tiene mucho potencial también para tener en cuenta. Aquí también importante y comentar, como lo comentaron las compañeras, el tema es que esta enfermedad pues viene de la literatura, habla que de siglos atrás, ya hay parte que también se menciona en escrituras muy antiguas, donde ya se presentaban estas enfermedades, no así con nombre y apellido, ¿verdad? Como ahora se les ha dado, pero sí ya presentaban características, y también pues, y de ver que es una enfermedad de que está en todas las latitudes, ¿verdad? Que la vemos en todas las latitudes, la vemos en Europa, la vemos en Asia, en la India, y también, pues la literatura habla también que esporádicamente en Canadá y Estados Unidos. Entonces, y nosotros acá en Costa Rica, a pesar que es una enfermedad de diagnóstico de declaración obligatoria, y que en el informe sanitario del 2023 se dice ahí en la casuística que hubieron 5 casos y que estos fueron reportados en Limón, y entonces uno hace todo ese análisis que ellas también comentaron, donde hay mucha cantidad de agua, ahora tenemos suelos muy pantanosos, y todo eso pues ayuda a la enfermedad. Y aquí también es importante, o por lo menos a mí me hace pensar, porque un día estaba en la región Huetar Norte, y a un colega no, a una persona ahí, ¿verdad? Porque no soy doctor, pero lo llamaron y le dijeron que tenía que ir a sacar un cerebro de una vaca que se le encontraron muerta, con muerte súbita. Y entonces él me dice, bueno, ya me tengo que ir porque tengo que ir a sacar un cerebro. Y entonces le digo yo, ¿pero qué fue lo que pasó? Me dice así, le digo yo, y usted está valorando ir a sacar ese cerebro, así, nada más.
sin equipo y sin nada, y eso. Y entonces me dice, ¿por qué? Y digo yo, veamos si es Antrax. Y entonces, bueno, en ese momento ya llamaron y ya llamó y pues se hizo otra cosa, otro protocolo, no sé qué protocolo hicieron porque yo no me fui con él. Pero entonces voy a cuánto de las enfermedades, a cuántos animales se mueren acá que no los reportamos, el granjero lo entierra y está quedando subdiagnosticada, ¿verdad? Y o no la estamos reportando a como debería ser como declaración obligatoria. Y ya me ha sucedido en 2 veces, porque otra vez estaba en otra finca y el señor de la propiedad de la finca me comentó que había tenido 2 animales que se murieron así, muerte súbita, y digamos, que él lo fue a dejar en la noche, en la tarde al potrero después del ordeño, y el otro día en la mañana cuando fue a recoger las vacas, pues una vaca estaba muerta. Entonces, también, ¿verdad? Esa parte, ¿cuánto se está reportando? Eso pues, pasó hace mucho tiempo, era mucho tiempo, pero y entonces a este caso uno se pone y analiza cuánto no se reporta, ¿verdad? Y entonces vemos una casuística, pues 5 animales, bueno, no sé qué tan alto, qué tan bajo podrá ser, ¿verdad? En relación a esta enfermedad, pero lo hace a uno pensar ahí. Muchas gracias, doctor. Profe, para apoyar un toque lo del compañero Roger, yo recuerdo que cuando nosotros llevamos microbiología y patología, Josué nos puso, creo que fue más que todo micro, nos puso como a preguntarle a diferentes médicos que se dedicaran a mayores, ¿verdad? Si ellos consideraban que en Costa Rica había anthrax y no. Y eso es como un cambio de criterio, porque yo recuerdo que mucha gente pensaba que no había y otros que sí había y que tal vez no era bien diagnosticada. Entonces Josué decía que qué se hacía, ¿verdad? Que si se vacunaba o no se vacunaba. Yo creo que al fin y al cabo, la medicina siempre es lo mejor es hacer la preventiva. Y en estos casos yo consideraría que un productor sí se le puede aconsejar, ¿verdad? Que vacune y es mejor que los animales no tengan ese riesgo, porque ya vimos que es una enfermedad que tiene una muerte súbita y es bastante grande las pérdidas que deja. Y ese es como mi pensamiento. Sí, porque al final igual sí hay casos, ¿verdad? O sea, si estamos viendo los reportes del SENASA, ahí como dice Roger, la duda que queda es que tantos, tal vez es bajo porque tal vez no se están reportando o diagnosticando, ¿verdad? Pero sí hay. Entonces yo creería, y siempre he sido de pensar en que si hay una enfermedad y tenemos una vacuna que funciona, es mejor utilizarla, ¿verdad? Siempre y cuando pues existan los medios y no se salga como de los planes, por así decirlo, eh, o analizar esos reportes de en la práctica, digamos, hay qué tanto la gente, bueno, es en la misma línea de Roger, pero digamos, qué tanto la gente reporta el anthrax y hace el correcto manejo, porque digamos, por ejemplo, que usted llegue, a lo que me refiero es esto, usted llegue a una finca, ¿verdad? Y que le digan, ay doctora, si vieras que hace días hubo aquí una vaca, se hinchó, no, se murió y ahí está hinchada y nosotros nada más la entendemos. O sea, como que tanto caso hay así en la práctica, digamos, de que usted llegue y que la gente hizo un pésimo manejo porque no están capacitados o no saben qué hacer, digamos. Siempre me he preguntado eso en cuanto al anthrax, porque se habla de lo que dice SENASA y todo esto con la gente, obviamente, que reporta, pero yo supongo que hay un montón de gente que no reporta, pero porque no lo sabe, pero no sé qué tal nos escriban. Y lo que se basa es que cuando le consultan a los colegas y es una sintomatología sospechosa, vacunan a los animales que no tienen nada como prevención y ya no se vuelven a morir. Entonces dicen, ah, sí, seguro
pregunta, porque el manejo, digamos, del cadáver dice que, bueno, se habla que dicen que incinerar o enterrar, ¿verdad? Una vez en un curso estuvimos conversando de eso y decíamos que usted generaba también había un riesgo de que por el viento y todo ese mismo ambiente, o sea, igual las esporas puedan irse pues hasta otras latitudes, digamos. Y ahora viendo aquí lo de las compañeras, ellas dicen, porque yo decía, bueno, no lo puedo incinerar, enterrar y colocar, pero ahora viendo que ellas dicen ahí que también sí, como que no es muy al hacerlo también, entonces yo creo que el control, para al menos yo no tengo claro, o sea, como que es lo mejor, y pienso que también juega como una mala pasada y las personas que lo hacen, si lo hacen bien o lo hacen mal. Bueno, ahí les devuelvo la pregunta a las del grupo. ¿Qué opinan de esta pregunta de Jesús? Profe, de hecho, creo que era como patología. José nos había dicho una vez lo mismo bueno, que estaba diciendo Jesús, que digamos, el hecho cuando uno incineraba, podría haber como ese riesgo de que las esporas, digamos, con el viento se fueran para otras fincas o puedan contaminar a otros animales. Más sin embargo, digamos, igual la literatura lo reporta como una opción para deshacerse o para eliminar los cadáveres de los animales que están positivos. Igual, profe, yo creería, digamos, que a pesar de todo, creo que Freud comentaba que ellos le ponían como un plástico encima, ¿verdad? Entonces, pues es como lo que se cita y es como la contención máxima, ¿verdad? Que hasta ahorita pues se encuentra en literatura. Igual ya no sé, digamos, como no se debería mover ni nada, entonces, ¿verdad? ¿Qué tan ideal sería como si en caso de que sea una finca alejada, pues uno pudiera para tener el tiempo y la localidad ideal para incinerar, pero eso casi nunca pasa. Sí, como digamos, de tratar de incinerar, digamos, bajo las condiciones que, como ustedes dicen, saber qué tan lejos están las otras fincas, que el personal use todo el equipo de seguridad y demás, ¿verdad? Una sobre la otra. O sea, valorar pros y contras de ambas y ver de cuál puede ser la mejor. ¿Verdad? Igual, a lo que entendí de lo que ustedes mencionaron era que enterrar, o sea, pero enterrar y no usar la cal simplemente, pero no como que enterrar no se pudiera hacer, o fue que entendí mal. O sea, sí, o sea, al parecer, como yo lo leí, es como una segunda opción en caso de que no se pueda incinerar, pero también trae sus consecuencias el hecho de enterrar por la contaminación de los mantos acuíferos. Entonces, es una o es la otra. Sí, pero igual eso siempre lo ha generado, o sea, cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Y igual, de nuevo, sería saber hasta qué profundidad, si hay algún tipo de manto acuífero abajo o no, ¿verdad? Y es una u otra. Pero ahí sería valorar, ¿verdad? Cuál es mejor y cuál pueden como aplicar de manera más segura para las personas alrededor. Sí, exactamente. Profe, y también identificar las zonas donde se hacen esos entierros, porque si yo voy a arar la tierra o voy a hacer un movimiento de tierra, procurar no tocar esas partes donde enterré los animales con sospecha de antrax, porque el antrax también tiene características muy comunes con las clostridiales, y hay zonas endémicas en Costa Rica que es común tener tierra negra generalmente, y cuando aparece un animal muerto y en X razón le avisan a todos los vecinos que se murió un animal por tierra negra, que es por la crepitación, aunque también puede ser mal diagnosticado y también puede ser antrax, pero generalmente se le avisa a los vecinos que se murió un animal por pierna negra y que comienza a vacunar. Entonces todo el mundo comienza a vacunar alrededor del lugar de la finca que se salió con el contagio. Eso
ya es una actividad que se hace en el campo, que los mismos productores han aprendido a que si hay un animal enfermo, avisan a todos los demás vecinos para que comiencen a vacunar también. Y también el identificar dónde se tiran los animales con sospecha de aflas, para prevenir y promover la tierra en esos lugares. Profe, y bueno, y analizando bueno, todo lo que nosotros también leímos y las compañeras expusieron, pues mucho se habla del uso del formaldehído al 10%, ¿verdad? O sea, 1 ml por cada 9 ml de agua y aplicarle, aplicarle toda el área que el animal murió y no solamente eso, sino el modo de entierro, por lo menos ya el modo de entierro, pues lo leí en la literatura, pues sí se trabaja de esa forma, por lo menos se trata de trabajar en esa forma, es que en el lugar de donde es un hueco amplio, profundo, y el lugar de donde el animal trasladarlo a muchos lados, ¿verdad? Para no diseminar las esporas, hacerlo en un fondo o en una área que abarque bastante, no solamente chiquitito, y meterlo ahí, ¿verdad? Sino que abarque. Y pues si todavía le comentan el uso de cal, por lo menos así se maneja, pero el uso del formaldehído, pues mucha literatura habla de que funciona bien, entonces aplicarle cuando ya lo tienen en el hueco y ya hacer una aplicación de ese producto, claro, pensando en esto de los mantos acuíferos, porque es un producto cancerígeno y también en la manipulación del operario, use mascarilla y no es que lo vaya a respirar así sin mascarilla, porque si no entonces va a tener un problema pulmonar, este también podría ser una opción. Gracias. Sí, ahí al final sería un protocolo que haya que escoger, ¿verdad? O aplicar según cada finca, digamos, ese manejo de esta sospecha o de ese animal, ¿verdad? Sospechoso se va a manejar dependiendo de las condiciones de cada finca. Dígame. Sí, nuestro grupo también, que habíamos escogido este tema, yo creo que acordamos con mucho de lo que han dicho. Yo también, bueno, a modo comentario, digamos, yo pienso que a veces pasa lo mismo, es como falta de, creo que aquí en Costa Rica es como falta de educación o información por parte del SENASA, porque lo que estaban hablando, digamos, yo he visto casos, digamos, donde yo vivo que muchas veces la gente no reporta eso porque llaman al SENASA, nunca contestan, o les dicen que no van, o les dicen que van otro día, entonces la gente lo que hace es retirar los animales y pasa, bueno, lo que estaban mencionando, que empiezan a vacunar y esas cosas, pero al final de cuentas tampoco se le da un seguimiento así más serio, digamos, por decirlo así. Sí, como debería de ser. Al Sí, final exacto. es como, no, ya se murió, ya lo enterraron, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Verdad? Muchas veces como ese valeverguismo de la parte institucional que a veces suele suceder. Sí, pasa igual como ahora con esto de los gusanos, que la gente decía recolectan los gusanos y al final la gente se cansó de guardar los gusanos y nunca los iba a recoger. Ya tienen una colección ahí. Es muy complicado, ¿verdad? Y siempre salen diciendo que es que no hay suficientes recursos y personal y demás, pero bueno, bien, al final, ¿verdad? Puede tener repercusiones en la salud pública, en la parte de exportaciones y demás. ¿Por qué creen ustedes que el anthrax se conoce como una enfermedad preemergente en la mayoría de zonas tropicales? ¿Cómo lo relacionan con esto que acabamos de hablar? Yo pensaría, profe, que es por la cuestión de como que solo tenemos como 2 épocas de clima. Sí, además de eso, digamos, como eso, digamos que Costa Rica, pues el clima tropical tiene esa temperatura alta, que tiene muchos cambios, ¿verdad? De humedad y eso, entonces, y pues lo que hablaba la compañera María León, que es, y ahora eso le da como persistencia a las esporas de estar, o como el caso de las
inundaciones o eso, ¿verdad? Que también pueden llevar a que ¿cómo se llama? Se esparza más, ¿verdad? Y contaminar pastos, fuentes de agua y etcétera. Entonces llegan a ser una fuente de infección. Pero ven que desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Cuando hablamos de reemergente, es una enfermedad que se cree controlada o erradicada y que en algún momento vuelve a aparecer. Entonces, ¿por qué creen ustedes que está categorizada como reemergente? Ya porque en zonas tropicales, digamos que ya lo contestaron, pero ¿a qué creen que le hacen esa relación a categorizarla como reemergente? De la sumatoria de casos que se vienen viendo, ¿no? Cuando ya pasan de cierta cantidad de casos, entonces ya hay más población que está expuesta y entonces ya no se ve, ya no la teníamos ocular, sino que ya está de nuevo volviéndose a observar y teniendo un impacto en la cantidad de animales, o por lo menos en los animales que se estaban viendo en este momento. No tiene que ver, digamos, como con la vacunación, que cuando se empezó a vacunar la enfermedad disminuyó en gran manera y luego no se pudo volver a verse como más casos. Sí, esa puede ser una opción, justamente lo que estamos diciendo ahora. Y si no hay reportes oficiales, ¿verdad? Si en un momento, en un año, hubo 0 casos, entre comillas, ¿verdad? Entonces se presume por un cierto periodo de tiempo de que la enfermedad fue controlada o erradicada. Entonces muy probablemente esté categorizada como reemergente porque hay poca cantidad de casos o nulos, pero entra la sospecha de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Si realmente eso es cierto, o será que falta más bien diagnóstico, seguimiento, etcétera. Entonces fácilmente podría ser una enfermedad endémica, ¿verdad? No conocida o no reemergente, porque en realidad siempre ha estado presente, pero que hay un mal control de ella, por lo cual a veces se asume que es una enfermedad que no está y que tal vez no necesariamente es así. Y probablemente sí, en muchas épocas la vacunación no contra brotes, sino regular, pues ha ayudado a que cada vez haya menos cantidad de casos. ¿Sienten ustedes que como se ha empezado a generar la parte del cambio climático puede hacer que cada vez empecemos a ver mayor cantidad de casos? Sí, profe, yo pensaría que eso podría ser, digamos, y más que todo eso la gente lo ve, como aquí yo he visto, digamos que cuando ellos ven casos de la morriña normal que se llama, entonces están vacunando siempre a finales del invierno y la entrada del verano, digamos. Profe, yo, bueno, también apuntando a eso que hemos estado hablando, yo creo que también el que aparezcan más casos de anthrax también se puede, por ejemplo, a que nosotros en el análisis que hicimos del caso también lo incluimos, es que, por ejemplo, si hay vacas que salen positivas en zonas vulnerables o, como decirlo así, con poca economía o que no dan un manejo adecuado a los cadáveres, generalmente pues dejan los cadáveres ahí, o he escuchado que, por ejemplo, los tiran a un barranco como que caiga el río y demás. Entonces probablemente si el animal estaba positivo y muere ahí y llega un animal que lo llena y lo abre y todas las esporas que se esparcen, también contribuye a que tal vez la enfermedad no se logre erradicar por un mal manejo de cadáveres, que en muchas zonas por su ubicación o por falta de un acceso a una salud, a una educación, no se logra manejar correctamente. ¿Qué creen? Ajá. Bueno, apoyándolo en la parte que mencionaba Luisito, la parte del cambio climático, las inundaciones son unas, como mencioné antes, el agua estancada mantiene ahí la espora. Entonces, si en una finca, ¿qué te digo? 20 kilómetros de distancia, 30 kilómetros de distancia, donde yo tengo la finca mía, se murió un animal con anthrax, no lo enterraron y se da una inundación, esa agua que trae el anthrax, esas esporas se van
Y profe, también la Ahora literatura. bien, si sucediera un brote de anthrax en una finca, sienten ustedes como el que la presentó en su caso, que tendría altas implicaciones económicas. Pensaría que sí, porque sea como en sí es algo que no se está esperando, muertes súbitas de animales que iban a ser enviados como mataderos, que en el caso del cáncer, que iban a generar una ganancia y están generando pérdidas directamente a morir de esa forma abrupta. Pensaría yo. Además, profe, que también pienso que una de las partes más difíciles, ¿verdad? Es esa restricción comercial como tal, ¿verdad? Porque posiblemente en el caso en que nosotros empezáramos a presentar varios casos de anthrax acá en Costa Rica, pues me imagino que se ve como muy afectaba la parte de exportaciones, ¿verdad? Porque pues parte de salud pública también, inocuidad, pues va por ahí, entonces creo que por ahí también podría verse bastante afectada la parte económica. Por lo cual obviamente sería más importante pensar en que si se va a perder todo ese dinero por un brote, se podría destinar una pequeña porción de lo que eventualmente podrían llamarse pérdidas en una inversión, de que dentro del protocolo de salud de esa finca se tomen en cuenta las diferentes medidas que ustedes pusieron y valorar la vacunación, ¿verdad? Y que no se trate de aplicar después de que pasen los casos o esperar a ver si a un vecino le pasa o no, ¿verdad? Sí, porque hay una parte también de ese dinero de que sea como la capacitación del productor, ¿verdad? Y del personal también médico veterinario. ¿Alguien más quiere agregar algo o estaríamos con este tema? Yo No, diría profe, yo nada más también, como